Bienvenidos al primer episodio de Intercambio, el podcast en español de FTX. Su servidor Raúl Vadillo, un gusto poder estar con ustedes en este nuevo proyecto donde nos introducimos en el escenario cripto, blockchain, fintech de habla hispana, conversando con innovadores, emprendedores, colaboradores e idealistas que trabajan por el sistema financiero del futuro. Y qué mejor que iniciar la primera emisión de este podcast con alguien que ha venido sumando desde hace rato ya a este ecosistema, Tristan Iber, el Operation Manager de FTX. A ver, déjame, aquí te pongo. Tristan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Pues nada, muy feliz, la verdad, de poder estar aquí contigo, porque pues además de ese puesto, pues eres el conductor de FTX Podcast. Y según tu Twitter, la navaja suiza de este poderosísimo exchange. Sí, aquí hago varias cosas. Empecé en realidad en un rol más operacional, digamos, como de objetivos más claros. Hacía cosas como hablar con instituciones, ayudarlos a hacer sus cuentas institucionales en FTX, ayudaba con cosas como customer support, cosas súper simples, pero cuando empecé aquí en la empresa, mucha gente estaba atrapada en otras partes del mundo gracias a COVID. Y aún era pequeña, no sé, cuando empecé hace un año y un par de meses, habían 15 personas en la oficina, una cosa así. Entonces yo, bueno, levantaba mi mano cada vez que había algo ¿Qué hacer? que hacer, y con el tiempo me fui esparciendo a través de otras partes de la empresa y ahora estoy en un rol como de business development y marketing y creación de Y de contenido todo. y de todo un poco, sí. De hecho, ahorita vamos a hablar, si quieres, de eso. Antes de ello, pues agradecer, ¿no? Primeramente por la confianza y el espacio hacia mi persona para poder llevar a cabo este proyecto en español, que creo que va a ser muy, muy interesante poder conocer todos los proyectos de habla hispana y que se están gestando tanto en España y también en Latinoamérica, porque creo que todo esto que se está desarrollando en la industria en este territorio, pues está empujando demasiado a lo que es el mismo ecosistema. Entonces, antes de entrar a tus funciones y todo ello, me gustaría como tratar de ahondar un poquito en quién es el entrevistador, ¿no? Porque normalmente hemos observado a través de tus podcasts, pues las historias de otras personas que son agentes, que son líderes, que representan entidades o instituciones muy pesadas, muy fuertes y también emergentes que se están consolidando. Y bueno, conocemos sus versiones, pero a veces nos quedamos, bueno, está muy chido todo, está muy padre todo, pero pues ¿quién es Tristán? Y entonces, pues vamos detrás de escenas, vámonos a remontarnos hasta atrás si quieres, las pasiones, los hobbies, dicen que eres latino, si eres, no eres, trabajos previos, si te suena Hawái, si te suena Alaska, si te suena Chile, vámonos un poquito atrás, ¿no? Bueno, yo nací en Hawái, nací en Maui, de madre chilena, padre mitad chileno, mitad americano, y la verdad tuve una infancia muy viajera. Nos movimos mucho por el mundo, lo cual me obligó a mí a adaptarme en muchos distintos escenarios, digamos. A veces no íbamos a un país donde yo no hablaba el idioma, y de niño uno tiene que adaptar rápido o si no se queda bastante solo. Entonces tuve esa experiencia en Italia, tuve esa experiencia en Brasil, y yo creo que eso me fue como ayudando a ser muy adaptable a cualquier situación en la que esté. Entonces tuve eso de la infancia, que nos movimos mucho por todo el mundo, tuve que ser el niño nuevo cada año por Ah, mucho qué tiempo, y pesado, qué después pesado. terminamos en Chile por 8 años, una cosa así. Hice la media, hice el final de la básica y la media en Chile, y luego 2 días después de terminar la media y de hacer la prueba de la PSU, que es la prueba clasificatoria de la universidad, me fui de vuelta a Hawái. Sin mucho objetivo, me fui a aventurar, a probar algo nuevo, a hacer una experiencia nueva. Um, Había estado ahorrando por mucho tiempo para tener dinero para ese pasaje, así que fue como un momento muy satisfactorio cuando vi que tenía suficiente para comprar el pasaje. Me subí a ese avión, me fui a Hawái, y al comienzo, bueno, tenía 18 años, la condición de mi madre era, bueno, anda a Hawái, no hay problema, pero tienes que vértelas tú mismo, porque había entrado a una buena universidad en Chile, todas estas cosas, y decidí irme por otro camino.
Y al llegar a Hawái hice un poco de todo, la verdad. Hice dicen esa vida del inmigrante. Hice jardinería, hice construcción, fui aprendiz de eléctrico por un año, hice de mesero en restaurante, me fui a Alaska a Sí, sí, sí. trabajar de pescador comercial un tiempo. Y bueno, todas estas cosas como yo creo que vienen de esa infancia, de haber estado tan movido, de que cuando entro en una situación, generalmente siento que puedo adaptarme a lo que está ocurriendo y ponerme como en la mentalidad correcta para hacer lo mejor que yo puedo hacer en esa situación. Y después de irme a Alaska, ahorré suficiente dinero que pude entrar a la universidad y porque antes de eso tenía que trabajar como tiempo completo para poder pagar el arriendo, comprarme Ah, un auto, todas las cosas típicas. Y después de ir a Alaska ya tenía suficiente en ahorros que empecé la universidad. Durante ese tiempo estuve igual trabajando part-time todo el rato, pero ahí metiéndole. 2 años después de empezar la universidad tuve una experiencia con una bacteria en una cascada en Hawái que, que te tumbó. básicamente me mató. O sea, estuve en coma 10, 12 Oh, la días, bestia. uh, fallaron todos mis órganos, tuve falla crítica de todos los órganos, tenía todos los tubos, Ahí te voy, San todo. Pedro. Tuve así mal. Y después de esa experiencia, que por suerte, bueno, obviamente sobreviví, tenía un periodo de recuperación de 8 meses y al comienzo no podía ni caminar, en verdad. Entonces estaba todo el día o leyendo en el computador. Y fue en ese momento, como a comienzo de 2017, que tuve la suerte de encontrar las criptomonedas. Y De hecho voy a esa parte nada más a guardar, porque yo me acuerdo que vi un video tuyo donde eras tipo coach. Siempre te lo saco a conversación como el coach financiero o algo por el estilo. ¿Fuiste una etapa previa de youtuber o algo por el estilo? O... No, tuve una etapa como de un par de meses de una empresa multi-level marketing, ¿sabes? Ah, Como esa bien mal, pero lo que agradezco de esa experiencia fue que me hizo empezar a leer libros de negocio. ok. Me hizo empezar a leer libros de finanzas y abrir mi mente más a ese aspecto también. Entonces, aunque yo creo que todos los MLM son un scam y son una mierda, estoy agradecido porque me abrió un poco el mundo en ese aspecto. Ah, pero bueno, era como comienzo 2017, me empecé a Sí. meter las criptomonedas. ¿Cómo entraste Tuve, ahí? Es decir, de repente estás, ok, viene por ejemplo esto de los multiniveles y normalmente cuando estás metido en esos ambientes, porque pues es algo a nivel mundial, pues te empiezan a decir de que entra Forex o aquí están las oportunidades. ¿Alguien te platicó de las fue, criptos o cómo llegaste? fue harto después. O sea, lo del MLM lo hice solo por 2, 3 meses, una cosa así. Esto fue Sí. 2 años después de eso. ¿Y cómo fue? Fue con un Google Ad de una empresa que es bueno, obviamente ahora mirando hacia atrás, un scam total, que Ujú. se llama Paragon, que lo que querían hacer era vender una moneda en su ICO para abrir locales que venden marihuana y que tienen como espacios de cotrabajo. Y Te querían, interesó. querían, y La querían, marihuana que, me querían, interesó. querían que la moneda fuese como el mecanismo de intercambio de estos locales que iban a abrir a través de todo California. Y dije, ya, ¿por qué no? Mira, no sé, metí $200. Chao. Y me empecé a mirar, ahí me empecé a meter más profundo. Yo había oído de Bitcoin en Sí, claro. 2012, 2011, porque yo jugaba un juego que se llama RuneScape y jugaba muchísimo y vendía el oro del juego y Daban Bitcoin. En RuneScape daban Bitcoin. A cambio. no. Ah, Bueno, a cambio del oro y a cambio de los personajes. Entonces yo ah. jugaba harto, colectaba el oro de este juego, creaba cuentas, lo entrenaba y después vendía todo esto como en un mercado negro del juego. Ujú. Y hasta ahí me habían ofrecido Bitcoin y yo no, mándame PayPal nomás, mándame PayPal. En 2011, 2012, ¿verdad? Dios. Imbécil. Y nada, ahí en 2017, después de haber comprado esta primera moneda, me empecé a meter a los Discord, a conversar con la gente, como a entender un poco más de lo que estaba pasando. Me puse a leer muchísimo white paper de todo esto ICO, porque era justo cuando estaban saliendo todos los ICO. Los Entonces yo scams a todo lo estaba que ahí, daba. sí, yo estaba ahí Ala, no. leyendo los white paper, viendo lo que pasaba y absolutamente impresionado que con 3 páginas de un PDF la gente estaba juntando 30, 40, 50 millones de dólares. Y bueno, de ahí tuve como toda esa fase de mania, como like mania, como del 2000, mediados de 2017 hasta finales y comienzo de 2018, que jugué bastante bien con las monedas,
Mercado Hice, bajista en ese momento. ¿cómo? Era un mercado bajista ya en ese momento. Ya Sí, había hecho el boom. sí, sí. Bueno, estaba en pleno boom. Ah, Entonces ok. yo estaba ahí dándole con los shitcoins, que compraba uno y el próximo día había subido 200%, y después vendía ese y compraba otro. Y aunque empecé con muy poco dinero, me fue bastante bien, especialmente comparado al dinero que había tenido hasta ese entonces. Y, Y y vino la que tragedia. sí, vino la tragedia, que bueno, obviamente no vendí nada en la cima, sujeté todo hasta menos Ah, 99.8%, así, y después lo que me quedaba me metí a BitMEX y lo perdí todo tradeando con apalancamiento alto, así mal, vengándote. pero una cosa que hice fue, obviamente, siempre estar muy, muy, muy envolvido en todo este mundo, en los Discord, conversando, en Twitter. Y cada vez que tenía un poquito de dinero extra, compraba algo en cripto. Era como siempre metía el dinero en cripto. Bueno, digamos 2 años más tarde, terminé la universidad, empecé a trabajar en una empresa de software con que había hecho un par de internships y trabajaba bien, o sea, era como un trabajo, like a decent starting job fuera de la universidad, digamos, pero estaba aburridísimo y llegaba a la casa después de un día de trabajo y me metía al mundo cripto por 3 4 horas. Entonces, como que ya tenía un conocimiento después de estos 2 años, 2 años y medio de estar muy intensamente metido de todo lo que estaba ocurriendo y había oído hablar de Alameda Research ya hace tiempo, ya como en Discord era como el monstruo de las sombras que estaba ahí detrás de todo, Y Alameda ahí Research, viene, ahí Alameda viene, ahí Research. viene, ahí viene. Y, y sabía que era Sam, entonces cuando después lanzaron FTX, yo siempre ahí estuve siguiendo Sam, siguiendo FTX, y me di cuenta bastante rápido que lo que Sam estaba haciendo de verdad tenía potencial para cambiar el mundo. Como realmente él estaba construyendo un sistema financiero que podría ser muy, muy, no sé si la palabra es disruptivo, sí, muy Sí, disruptivo a todo el sistema actual financiero. Y yo siendo un estudiante que quería ser un investment banker, pero me reformé, leí un libro de la biografía de la familia de Morgan, como de Morgan Stanley, ujú. JP Morgan, y me di cuenta, me quedó clarísimo que el banking, investment banking, todo ese camino se está yendo de mal en peor. Y no quería tomar parte en ese mundo. Así que le mandé un mensaje interno por Twitter a Sam, así muy, muy abierto de corazón, digamos, contándole quién era yo y qué pensaba y qué quería yo hacer. Y le dije, Y quemé mi cuenta. creo que le dije una cosa así como, me da lo mismo me da lo mismo ser el que agarra el café y que manda las notas, mientras puedo tomar parte en todo esto lo que ustedes estén Sí, haciendo. subirte al barco. Sí, quería subirme nomás. Y eso se convirtió en una llamada, lo cual se convirtió en un intercambio de emails y después me sacaron a Hong Kong, me mandaron a Hong Kong a una entrevista. La empresa aún era tan pequeña que me entrevistaron todos de la empresa. Tuve Tiempo. Aquí estás abordando muchos temas muy interesantes. A ver, mencionas, bueno, que le mandas un mensaje, en primer lugar que te haya contestado, ¿no? Es como algo muy extraño porque es como, hola, soy un completo desconocido, me presento, pues aquí estoy, ¿verdad? A la orden por si se ofrece. Y la segunda es que te llamaron para una entrevista para estar, o sea, de manera presencial en esa entrevista en Hong Kong. La otra es haber tomado esa decisión de no me vayan a robar, ¿verdad? No me vayan a al levantar, obviamente pues ya sabías que no era cierto, o sea, que era cierto pues la empresa, pero aún así no es como hoy en día, al menos por esta cuestión del COVID, donde todo es en línea normalmente, mm, sino que tuviste que volar al otro lado del mundo. ¿Cómo sí. fue esto? Bueno, tuve que volar en medio de COVID. El COVID ya estaba Ah, ok, empezando. 2020. Fue en marzo de 2020. COVID ya estaba empezando en China. La gente, yo le contaba a mi amigo, sí, voy a ir a una entrevista a Hong Kong. Y me decían, estás loco. ¿Qué te Sí, pasa? ¿Cómo vas a China ahora? Es como el peor momento. Chao, me da lo mismo. Esta es la oportunidad de la vida. Y me vine nomás. Y yo creo que, bueno, obviamente me respondió porque le escribí algo claro, o sea, era legible, o sea, mostré que sé escribir. Yo creo que en parte eso ayuda mucho. Y, y la llamada pasó muy rápido, o sea, él me contestó, pues manda esto a este email. Y mandé lo mismo que le había mandado él un email y 15 minutos después me dijeron, ¿estás disponible para una llamada? Y yo ahí sentado en la silla, eh, ahí
tiritándome. Pensé que iba a hacer una llamada Zoom y tenía como todo chascón la barba. Me paré rápido. O sea, le respondí, ¿prefieren por Zoom o qué quieren hacer? Este es mi número. Y le mandé mi número y dije, ya, me van a mandar un link de Zoom. Así que me paré rápido, me fui a afeitar y estoy a media de afeitarme y empieza a sonar mi celular así. Lo agarro, contesto y creo que conversamos como 15 minutos, pero no me acuerdo de nada. Estaba tan emocionado. Con eso bastó. Estaba tan emocionado que no me acordaba de nada. No, con eso no bastó. O sea, la llamada yo creo que fue bien, pero no fue como, no hubo una conclusión directa, como que ellos pensaron, ya, lo vamos a agarrar. Entonces, esperé una semana y no vi nada. Y un día me senté y me tomé 2-3 horas y escribí un email así, le puse buena el email, así y lo llamé los valores que yo puedo traer a FTX, como el valor que yo puedo traer a la empresa. Y lo mandé y ese fue, y empecé el email diciendo, escribo este email con la intención de que ustedes me den una entrevista en persona. Y de ahí me respondieron ese email, ya, ven a Hong Kong, ven a la entrevista. Tú pagas el boleto. Sí, qué impresionante. Fíjate, uno de los temas, bueno, obviamente tenía ciertas preguntas, ya abordaste algunas, y sí, la verdad, ya me habías contado algunos rasgos de esta historia, pero no me le habías comentado todo. Fíjate, pues ahorita abordamos el tema del podcast, ya que estás abordando el tema de FTX, de Sam. Obviamente, pues todas las responsabilidades que has tenido, pues ha sido un camino muy acelerado precisamente por el crecimiento del exchange. Y al final, ¿cómo es que obviamente la dinámica misma del exchange cambia, pero tus responsabilidades mutan? Y vas llegando desde hace un año, prácticamente marzo del 2020. ¿Cómo ha sido este recorrido laboralmente hablando? ¿Mucho estrés, mucho aprendizaje, mucho cambio? Sí, bueno, muchísimo aprendizaje. Yo creo que realmente entré a la mejor empresa del mundo en muchas dimensiones distintas. O sea, de crecimiento, digamos, como de crecimiento neto, no creo que haya empresa en el mundo que haya crecido más rápido que FTX este último año. O sea, para dar contexto, cuando empecé teníamos 250 millones de volumen diario. Ahora generalmente estamos haciendo como 15 billones de dólares diarios en FTX. O sea, en ese aspecto solamente había un crecimiento exponencial. Pero también, obviamente, en todas las distintas cosas que estamos haciendo. O sea, cuando empecé yo éramos 15 personas, cada uno haciendo un montón de roles distintos, ayudando donde ellos podían. Y eso fue mi suerte, fue mi bendición de que habían muchas cosas que Sam ponía en nuestro chat interno como de Slack de la empresa, como alguien puede hacer esto. Y yo siempre primero decía, lo hago. Y con tiempo fui ganando confianza y me fui metiendo como a proyectos más importantes y he tenido como soy muy positivo, digamos, y generalmente tengo mucha energía, entonces como soy muy bueno para agarrar una idea que alguien tiene o mi idea y darle pie al comienzo, poner todas las personas correctas donde tienen que estar para que empiece a moverse, boom, como que hago el impulso inicial, empiezo en movimiento y cuando una vez que ya como está con rueda, me tomo un paso hacia atrás y empiezo a mirar como dónde más puedo hacer cosas así. Entonces he tenido muchas distintas iniciativas en FTX durante el año que he ayudado a empezar como eso. Recuerdo que te hicieron una entrevista sobre, por ejemplo, los activos sobre petróleo que se pudieron traer en su momento. Tengo entendido que la misma plataforma va mutando, va agregando conforme lo que el mercado le va gustando o le va interesando. También se podía en su momento hacer todo esto del hash rate. También se podía operar. Vaya, o sea, van incluyendo nuevos productos y de hecho eso es uno de los puntos que quiero tocar. Sam prácticamente se ha ganado una fama como de leyenda viviente en este ecosistema, en esta industria. Y obviamente las personas que estamos en el ecosistema, pues lo vemos de lejos, ¿no? Como aquella persona que pues llevó una empresa prácticamente desde el inicio, en unos cuantos años, un poco más de 2 años más o menos, donde ya mueven demasiada cantidad de dinero en volumen. Y pues ya prácticamente el nombre del exchange lo vamos a tener en el estadio de los Miami Heat. Entonces, ese tipo de cosas dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién es el líder que está moviendo esto? ¿No? Tenemos, por ejemplo, también lo del Sushi Swap, que pues tú dices, hijo, esa historia estuvo increíble de cómo es que vino, cayó, luego de repente se entera Sam que tiene que tomar a cargo este proceso.
recupera, se gana la confianza, o sea, se gana aún más la confianza de la comunidad, pero nosotros lo vemos desde lejos. Tú lo tienes cerca y tú prácticamente trabajas a un lado de él. ¿Cómo es este sentido de responsabilidad? Porque seguramente muchos se lo han de preguntar. ¿Cómo es estar trabajando cerca de él? Sí. Bueno, en ciertos aspectos, Sam es un joven, Sí, como claro. yo, como tú. O sea, es una persona, que nos invita a cenar a su casa algunos domingos y nos cocina, cosas así. Pero también tiene el lado de él que trabaja 20 horas a la semana, 20 horas al día, 7 días a la semana. Nunca sale de la oficina. Tiene un colchoncito al lado de su escritorio que cuando se siente muy cansado se tira y duerme un poquito y sigue trabajando. O sea, y bueno. Y eso es sin decir que es una de las personas más inteligentes que vas a conocer en tu vida. O sea, tiene una mente de que puede estar tomando una llamada de investimiento, Inversión. de inversión con una empresa gigantesca y está jugando League of Legends al mismo tiempo mientras hace la llamada. O sea, una mente que puede hacer cosas así. Otra cosa es Eso es FTX, disruptivo, completamente. sí, o sea, no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Pero otra cosa es que la empresa es bastante horizontal, digamos, en jerarquía. O sea, no hay como muchos niveles para llegar cosas hacia arriba. Entonces, lo que pasa mucho en la empresa es que la gente se toma iniciativa propia y le dan a las cosas y si es suficientemente como importante y necesitan tener la opinión de Sam, vas y le preguntas a Sam directamente y te dice sí, no, lo que piensa, una cosa así. Entonces, en verdad, él sigue siendo en muchos aspectos el que sabe todas las cosas distintas que están pasando en la empresa y que tiene como la palabra final en todo eso. Entonces, sí, eso es como una parte muy bella, que hay una cultura de que la gente se tome su propia iniciativa y que la gente trabaje en las cosas que lo emocione. No obligación de trabajar en cosas que no le gusta. Fíjate que uno de los puntos que mencionaste ahorita y que va a colación con uno de los puntos que ahorita acabas de decir, o que refleja prácticamente el crecimiento de la empresa gracias a toda esta operativa que manejan. Um, Mencionaste minutos antes, vaya, la empresa de FTX creció impresionantemente en el poco tiempo que inició, pero exchange ya existían, plataformas para hacer trading ya existían desde hace muchos años. ¿Cómo es, o bueno, tú que ya lo vives más de cerca, cómo es cuál es la razón que tú consideras que fue precisamente el hecho de que esto fue el diferenciador de FTX? Esto fue lo que pasó. Ujú. Bueno, una cosa yo creo que a nivel tecnológico, que es como la base de todo esto, es que hicieron un exchange de criptoderivados donde uno tiene una billetera y con eso puede operar a través de todo lo activo y que tienes colateral de varios activos distintos que pueden servir para usar también de nuevo todos estos criptoderivados. Y eso no pasa en el otro exchange. Muchos de los exchanges tienes que tener billeteras separadas para tus futuros, para tu margen, para tu spot. Tienes que mover fondos de acá para allá, de acá para allá, y es una joda, en verdad. Claro. Entonces, eso fue como lo primero a nivel tecnológico. Hizo una plataforma muy simple, donde solo tienes que mirar en un lugar y tienes un entendimiento de lo que está pasando a través de tu cuenta entera. Lo otro fue que en vez de hacer futuros perpetuos de la misma manera que BitMEX, que son inversos, o sea que tu ganancia y pérdida son en Bitcoin, ellos hicieron futuros lineares, que significa que tus ganancias y pérdidas son en dólares. Entonces es muy fácil como tener una idea clara de lo que está ocurriendo porque todo se transa en dólares, digamos, en tu cuenta. Sí. Entonces eso fue como algunos cambios tecnológicos que fueron de cierta manera revolucionarios, yo diría. También los toques apalancados. Bueno, también eso fue otra cosa, que los tokens apalancados, que son una posición spot, que, o sea, sin apalancamiento, pero a través de un mecanismo similar como un ETF, Uh-huh. tienen apalancamiento. Eso fue súper popular al comienzo también. Y de Y lo hecho otro, perdón. no, dale. Por eso conocí a FTX, por esa Ah, razón. sí, 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 fue sí, con eso. fue por eso. Yo operaba monedas spot y luego dije, ¿cómo es posible que una moneda spot esté dando en un día 80% y al siguiente día 50% de ganancia? Y ya las estuve analizando y dije, oh, es como si fuera un futuro encapsulado. O sea, era muy extraño. Dije, qué cosa más innovadora, más revolucionaria. Y ya luego vi que obviamente no es un futuro encapsulado, ¿verdad? Es diferente, pero así se percibía. Ujú. Y me acuerdo que fue un boom, de hecho son un boom.
Sí, no, tuvieron mucha popularidad un tiempo. Binance los tenía en su plataforma también antes de que ellos crearon sus propios. Ujú. Y entonces fueron estas cosas como, digamos, tecnológicas, de productos que no habían de otros lados, combinados con un servicio al usuario muy personalizado de chat de Telegram, donde si alguien tenía pregunta entraba y alguien le respondía en menos de 2 minutos, donde Sam él mismo estaba ahí en el chat de soporte al comienzo respondiendo a todas las preguntas que entraban. La gente mandaba cosas en Twitter, Sam, bueno, él todavía hace eso, donde le mandan cosas en Twitter y él todavía ayuda donde puede. Entonces, como que toda la empresa tenían un pulso muy bueno de lo que quería la comunidad y los usuarios. Y yo creo que FTX en muchas formas ha ido incorporando todo eso lo que le han dicho a sus usuarios, qué le gustaría tener, qué no le gusta, qué quieren mejor, qué quieren quitar. Y a través del tiempo uno hace suficiente de esta gente feliz y se convierten Sí, en tu gente. tus Sí, fans más grandes. O sea, vieron que, mira, un exchange enorme tomó en cuenta mi opinión y hizo un cambio que hace mi vida mejor. O sea, es difícil perder un usuario como ese. Entonces, yo creo que hicimos suficientes pasos de eso, que mucha gente se convirtieron como, no solo en usuarios de FTX, pero se convirtieron como, no sé si una es muy comunidad, cursi decir sí, esto, una pero como la familia. comunidad, como la familia FTX. Y, Sí. y obviamente cuando uno se siente parte de la familia, comparte eso con otro y eso se fue desenvolviendo más y más y más y más y fue creciendo todo. Hay dos temas que me gustaría abordar antes de que se concluya la entrevista. La primera es esta innovación que han hecho ustedes en el sistema DeFi con Serum y que fue construido con base en Solana. Y prácticamente hay un cierto dilema, cosa que no considero un dilema, porque hay algunos que dicen, bueno, DeFi está peleado con CeFi y aquí estamos viendo que al contrario, un exchange pues, completamente centralizado está apoyando una innovación DeFi. Y, y eso para algunos les causa un poco de conflicto, pero es algo que yo quería comentar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el entorno DeFi? ¿Cómo ven estos productos que ustedes han impulsado? ¿Y cómo ven a futuro pues, esta combinación? Mm. Bueno, mira, para los usuarios que no saben lo que es DeFi, son finanzas descentralizadas, que básicamente lo que hacen es agarran instituciones y funcionalidades que uno tiene en el mundo financiero normal, que generalmente son solo para la gente muy adinerada, y los convierte en código. Y eso existe sobre distintos blockchain. Y eso es lo que es. Entonces, por ejemplo, si uno es una persona con mucho dinero, puedes ir o tiene un hedge fund, por ejemplo, puede ir a un prime broker y puedes prestar dinero si quieres para hacer tus trades. Bueno, en DeFi lo mismo, hay un protocolo donde uno puede ir y depositar colateral y sacar un préstamo sobre ese colateral, para dar un ejemplo. Y generalmente la mayoría del DeFi hasta hace poco era en Ethereum, en ese blockchain, pero han habido algunos conflictos como el costo de usarlo, que empieza como a hacer lo mismo que en el mundo real. O sea, tienes DeFi, pero la verdad solo la gente con mucho dinero puede usarlo. Y nosotros empezamos a ver que tiene que haber una solución, tiene que haber un cambio de esto y tiene que haber una forma de que DeFi pueda escalar a niveles de adopción masiva. Entonces ahí es donde entra Solana, que es un blockchain a nivel, se llaman Layer Ones, al igual que Ethereum, al igual que Cosmos, al igual que Binance Smart Chain. Pero mega Y, rápidos. pero sí, bueno, lo que Solana tiene es que es velocísimo, o sea, tiene por ahora y puede crecer mucho, tiene 50,000 Transacciones. transacciones por segundo Sí. y cuesta fracciones de un centavo para hacer cada transacción. En comparación, por ejemplo, de Ethereum, que un block time son cada 6 segundos y eso puede costarte $30-50 para operar en gas. Entonces, lo que es Serum, nosotros llegamos y miramos este blockchain Solana y aún no pasaba mucho. No pasaba mucho. Y decidimos que queríamos ser un apoyador de esto y en conjunto con otros hicimos un consortium Uh-huh. que se llama Project Serum, que básicamente lo que fue construir lo mismo que uno tiene en FTX, que un full central limit order book, o sea, un lugar donde uno puede ir y poner sus ofrendas y demandas en un libro de órdenes, pero on-chain. Entonces, es como la primera vez que esto pasaba. Y lo que hizo fue demostrar que Solana tiene la capacidad de que la gente trance en un blockchain como de la misma manera que lo hacen en un exchange centralizado. Y lo más fascinante de eso es que no es solo eso. Lo que es
la forma de transacciones para todos los protocolos distintos del blockchain de Solana. O sea, si alguien tiene un juego que construyen, que tiene NFTs, que son estos tokens non fungibles, y quieren hacer un mercado donde la gente puede comerciar esos NFT por dinero o por otro NFT, pueden usar el programa de Serum para hacer un mercado para eso. O por ejemplo, si hay una plataforma de borrow lending que te deja prestar y, ¿cómo se dice? Prestar y... ¿Staking? No, ¿cómo se dice? Prestar es borrow y lending, ¿cómo se dice? No. Sí, es préstamo, en español es préstamo. Sí. El prestar y pedir prestado. Claro, prestar y pedir prestado y digamos que cuando uno presta te dan un token de un liquidity token que representa cuánto tú estás prestando. Bueno, ahí puedes tener un mercado secundario de eso y Serum sirve de ahí de nuevo. Este protocolo puede poner en su misma página un lugar donde la gente puede transar con estos tokens que representan tu colateral prestado. Entonces, la idea acá es que Serum va a terminar siendo como las cañerías de la infraestructura financiera que está siendo construido en Solana. Y en eso estamos trabajando ahora. Estamos haciendo que muchos proyectos distintos agarren esta pieza fundamental financiera y los metan con lo que ellos estén construyendo para ofrecer un producto mejor. Hablando de muchos proyectos, gracias por esa explicación. Yo creo que a muchos les va a abrir un poco más a detalle pues, este proyecto que se está impulsando. Mencionas que obviamente vienen muchos protocolos, que se ha trabajado con muchos proyectos que se vienen sumando, no solo a esta blockchain, obviamente hay más, y obviamente tú has entrevistado a aquellas personas que están liderando o que forman parte de los equipos de desarrolladores por medio de tu podcast, y era el último tema que me gustaría abordar. Obviamente, has hablado con muchas personas, hay proyectos muy, muy interesantes, hay proyectos que tal vez en este momento los estamos conociendo en sus momentos más iniciales y tal vez en 1 o 2 años van a ser algo que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Pláticas hay muchas, pero definitivamente han de haber habido pláticas para ti que definitivamente te marcaron, te cambiaron, te espantaron. Vaya, estuviste con un tiburón, estuviste también con André de Guild. No son experiencias muy usuales, ¿sabes? O sea, normalmente uno tiembla cuando está presente con esas personas y obviamente con más personas. ¿Tú cómo has vivido ese tipo de situaciones? ¿Cuáles son las situaciones que dices, en qué momento yo estaba el año pasado mandando un email y ahorita estoy platicando con Marco Iván? Sí, bueno, yo creo que, bueno, primero escuché muchos podcasts. O sea, he tomado mucho tiempo en el pasado, cientos de horas escuchando podcasts y de podcasts que son muy parecidos a los que hago yo, que son como entrevistas a los fundadores de empresas muy grandes y que son con un enfoque en ellos, los fundadores, y un poquito menos en la empresa que ellos fundaron. Entonces, eso combinado con eso lo que te decía de la infancia, de moverme tanto, de siempre ser el niño nuevo, me adapto muy bien. Mi juicio de las personas es sobre mis interacciones con ellos, no sobre el dinero que tienen o el status quo que tienen en el mundo. Entonces nunca me siento, digamos, inferior o asustado. Nice. Son gente nomás que están haciendo su propia historia y que me encantaría conocer un poco más de lo que ellos están construyendo. Yo creo que los que siempre me marcan más son los que están construyendo porque tienen realmente una pasión, una visión detrás de eso y se nota muy rápido. Se nota muy rápido cuando alguien realmente está haciendo algo porque quieren cambiar el mundo. Y para darte un ejemplo de eso, por ejemplo, Arweave, que lo que hacen ellos es que crean un lugar como digamos, un cloud descentralizado donde uno puede guardar información y que es inmutable. Nadie puede entrar y borrar tu información. Una vez que ya está ahí resguardado, se queda para siempre. Y el fundador de eso, Sam Williams, lo está haciendo porque para él leyó un libro que se llama The Gulag Archipelago, by Solzhenitsyn, el archipiélago Gulag, que habla sobre los campos de concentración comunistas en Ucrania. Y básicamente este hombre cuenta cómo él vio que la información y lo que es la verdad cambió a través del tiempo en el país. Y mientras estaba en el campo de concentración, se memorizó en su cerebro un libro entero que iba a escribir cuando salió. Entonces, gracias a eso pudo escribirlo. Bueno, Sam leyó eso y quedó tan impactado de que
de la facilidad que tienen algunos poderes en cambiar lo que es la verdad, que quería crear un sistema donde se pueden guardar la historia para siempre y sin que, digamos, los vencedores puedan mudar lo que está realmente ocurriendo. Entonces, cuando hablo con gente así, me es mucho más emocionante de mi parte, digamos, porque siento esa conexión con alguien que realmente quiere cambiar el mundo. Y vaya, no solo, no solo es un tema de dinero, no solo es un tema de, bueno, el proyecto ha subido tanto en su valor o algo por el estilo, sino que viene de unas raíces un poco más filosóficas, donde están buscando aterrizar los proyectos blockchain a la realidad, tanto mundial y a las realidades locales. Creo que eso es algo que al final los vuelve un poco más, o definitivamente mucho más interesantes de lo que pudiera ser una simple plática sobre, bueno, pues aquí empezamos, ahorita está costando esto y estamos moviendo una millonada, que creo que no debería de ser el sentido de esta industria, porque pues al final todos somos humanos, todos estamos tratando de hacer las cosas como para dejar nuestro granito de arena y toda esta industria, todo el ecosistema, las comunidades están abonando de alguna u otra manera en el desarrollo de la misma, y aquí voy con mi última parte de la entrevista. ¿Cómo ves tú? Obviamente eres una persona que ha estado en Hawái, que ha estado presente pues, en Estados Unidos, en muchos lados, ¿no? Y ahorita se da la oportunidad de este podcast en español de intercambio y surge por medio de la observación de todo lo que se está gestando en Latinoamérica y en España. ¿Cómo observas tú este escenario latinoamericano o hispano? Mira, creo que hay mucho, mucho, mucho para hacer. Creo que la mayoría de lo que se ofrece en la mayoría de los países son como exchanges bastante básicos para que la gente pueda depositar su fiat y comprar cripto, pero son con tarifas altísimas. La funcionalidad no es muy buena. Hay algunos proyectos que han salido, digamos, de Latinoamérica, como Hathor, que es bastante interesante. Hay proyectos, pero la verdad yo creo que no hay tanta educación alrededor de esto como en otros lados. O sea, yo he hablado con amigos han estudiado, no sé cómo se llama, Computer Science en Chile, por ejemplo, y el currículum todavía está anticuadísimo comparado con el resto del mundo, en las mejores universidades. O sea, entonces, yo creo que lo que tiene que haber como un movimiento educativo alrededor de todo lo que es blockchain y por qué importa, por qué tiene el potencial de cambiar las cosas realmente. Y ahí creo que puede emerger muchas cosas más, porque el mundo hispanohablante tiene mucha gente brillante, sí, realmente brillante, solo que creo que no han tenido el mismo acceso a la información de lo que está ocurriendo. Entonces, ojalá aquí con el intercambio pueda ayudar a cambiar eso, Raúl. Una, una última pregunta. ¿Cómo ves a FTX en unos años más? Realmente lo veo como potencialmente el exchange número uno del mundo, pasando a Binance. Si seguimos la trayectoria que estamos ahora, no tengo mucha duda que lo vamos a lograr. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, y muy agradecido por este espacio, Tristán.